Imagina cargar un peso que nadie puede ver, un silencio que ocultas en tu corazón, creyendo que si lo mantienes secreto, te protegerás. Pero en realidad, cuanto más lo ocultas, más crece, y más fuerte se convierte. Hoy hablaremos de uno de los peores peligros en la vida espiritual, mantener un pecado oculto. Les mostraré por qué el silencio puede ser su mejor aliado y cómo la luz de Dios puede romper este ciclo y traer verdadera libertad a tu alma. Cuando el pecado se mantiene secreto, crea fuentes profundas en el corazón, encontrando tierra fértil en el silencio para crecer. Lejos de la luz que podría exponerse y enloquecerlo, se fortalece invisiblemente, mientras que el pecado y la vergüenza aumentan. Este peso interior lleva a la persona a creer que necesita esconderlo aún más, formando un ciclo que es difícil de romper y haciendo que la confesión sea cada vez más distante. Con el tiempo, este secreto empieza a formar pensamientos emocionales y actitudes, influyendo en cómo la persona ve a sí misma y al mundo. El constante temor de ser descubierta crea barreras en las relaciones y distancias del individuo de una vida de transparencia. La necesidad de mantener apariencias, de usar mascarillas para preservar la ilusión de la normalidad, mientras que dentro, el alma lucha contra la opresión de lo oculto. Esta vida de desgracia y insolación espiritual consume energía y roba la paz interior, previniendo un crecimiento saludable en la fe. El presente de Dios parece distante, no porque se ha retirado, sino porque la confesión inocente construye una pared en el corazón. Incluso momentos de alegría son atrapados por la memoria silenciosa de lo oculto, haciendo que la confesión, en secreto, crezca más fuerte y más difícil de superar. Cuando la confesión se mantiene oculta, comienza a alterar la forma en que la persona interpreta su propia vida y circunstancias. La mente, en un esfuerzo para aliviar el cúmulo, crea justificaciones y narrativas que disminuyen la gravedad del error. Confesiones pequeñas se convierten en hábitos y lo que una vez era claramente malo se vuelve relativizado. Este proceso silencioso es peligroso, porque transforma la percepción, enloqueciendo la sensación de lo cierto y malo. Con el tiempo, la consciencia se convierte en desensitizada. La venganza inmediata, que una vez surgió de error, empieza a desaparecer. La persona ya no siente el peso de la transgresión como antes e incluso puede creer que está viviendo normalmente. Esta pérdida de sensibilidad espiritual distancia al individuo de Dios y lo pone en un suelo deslizante, donde el mal se fortalece en las sombras sin resistencia. El silencio que parece proteger es en realidad lo que mantiene al mal vivo y activo. Construye una pared invisible entre la persona y la verdad, haciendo la sincera repetición difícil y el regreso al camino correcto más doloroso y desafiante. Cada día, sin permitir que entre la luz, las ilusiones ganan más fuerza y la liberación se convierte en una batalla aún más difícil. La Biblia claramente dice en el Proverbio 28.13 que el que concelda sus pecados no prospera, pero quien confiesa y renuncia a ellos encuentra la mericia. Este versículo revela que esconder el pecado lleva a una estagnación espiritual, mientras que confiar abre las puertas a la curación y a un nuevo comienzo. La confesión no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía que demuestra humildad y dependencia de Dios, permitiendo que la luz de la verdad rompa el poder del secreto. Cuando el mal se lleva a la luz ante el Señor, a través de la sincera oración, se pierde su control sobre la persona. En ese momento, la gracia y la mericia de Dios encuentran espacio para actuar, restaurando la paz y la libertad que fueron robadas. En muchos casos, este proceso también involucra buscar el consejo de individuos confiables, espiritualmente maduros, que pueden ofrecer apoyo, intercesión y guía para mantener una vida firme. Abrir el corazón a alguien confiable rompe el ciclo de insolación y previene el pecado de recuperar el espacio. Acompañamiento y transparencia fortalecen la fe y hacen a los creyentes más vigilantes contra nuevas caídas. Este apoyo externo, combinado con la total dependencia de Dios, forma un escudo contra las tentaciones, haciendo el camino del arrepentimiento más sólido y seguro. Cuando la verdad es expuesta, la oscuridad pierde todo su poder. El pecado que una vez es lavado es derrotado y el alma esparce la verdadera libertad en Cristo. La restauración, en este caso, no es solo momentánea, sino profunda, generando frutos visibles de la transformación. Así, la confesión no se ve como una obligación y se entiende como un regalo divino, un camino a vivir a la plenitud y en comunión con Dios. Mantener el pecado oculto es como dejar una puerta un poco abierta para que el enemigo entre y encuentre espacio para actuar.
En las sombras, usa la vergüenza y el miedo como cadenas invisibles, manteniendo a la persona en prisión. Esta prisión interna esfuerza la vida espiritual y crea un sentimiento constante de peso e inseguridad, derrotando la confianza y la curación para acercarse a Dios. Cuando un cristiano decide mantener todo a sí mismo, la insolación se convierte en un lugar peligroso. La ausencia de la asociación con los creyentes elimina una fuente principal de fuerza espiritual, el apoyo mutuo. El silencio evita que la ayuda llegue y el pecado se vuelve cada vez más difícil de llevar solo. A este punto, el enemigo gana un avance, sabiendo que la vulnerabilidad aumenta cuando no hay nadie para interceder o encargar. La Biblia, en Juan 5:16, ofrece una clave espiritual poderosa. Confía tus pecados en uno al otro y pregúntale a uno al otro para que puedas ser curado. Esta práctica de confiar no es una exposición innecesaria, sino un acto de liberación. Con el confío en alguien confiable, se abre la puerta a la intercesión, capaz de romper cadenas espirituales y de dar al alma alivio. La creencia conjunta unirá fuerzas y el peso que parecía insoportable se convierte en más ligero. Cuando el pecado se expone a la luz y se pone frente a Dios y a la gente espiritualmente matada, la fuerza del enemigo se rompe. El miedo y el pecado se pierden y la paz de Cristo empieza a restaurar el corazón. La felicidad se convierte en un lugar seguro de nuevo y la vida espiritual encuentra un nuevo vigor. Así, la práctica de confiar y de rogar juntos no solo libera, sino que fortalece a resistir ataques futuros, manteniendo a los cristianos firmes en su viaje. El elegir la transparencia es, sobre todo, una decisión de vivir en la libertad. La confesión libera el peso del secreto y permite que el camino cristiano sea más ligero, más alegre y proporcional. Es en este lugar de surrendo y sinceridad que la fe florece, la amistad se fortalece y la vida empieza a reflejar más claramente el carácter de Cristo. El secreto, aunque parezca un refugio seguro, es en realidad una trampa que lentamente derrumba el alma. Corrompe la paz interior, rompe relaciones y crea barreras en la comunión con Dios. Vivir escondiendo errores requiere un esfuerzo constante para mantener apariencias que se derrumban emocionalmente y espiritualmente, distanciando a la persona del resto que solo la verdad puede ofrecer. Cuando la verdad se revela, la luz despega la oscuridad y rompe el poder que la pelea sostuvo. El pecado pierde su influencia, la vergüenza se remueve y el corazón se abre de nuevo a la presencia de Dios. En este ambiente, la paz que supera toda comprensión llueve una vez más y la restauración se vuelve visible en la vida espiritual. Dios os bendiga.